Trabajo. Listo. Clarita moderas tú hoy, ¿cierto? Sí. Bueno. Sí, mi querida Ani, estoy esperando que sean las 8:30 en punto. ¿Y estamos todas las personas de la mesa, Clarita? A ver, Alma Lucy está, Sí, estamos Valeria todos. está, Marinita está, Luisa Fernanda está, sí, Clara Inés Carreño está y Carmen María estamos. Bueno, sí. Profe, ¿puede compartir la lista de asistencia? Porque yo no tengo el link, pero un segundo que primero comparto la agenda del día y luego la lista de asistencia, ¿se le parece? Listo. Espérame, ¿dónde la tengo? Me toca entrar acá. Está cuando uno lo pone en galería, está bonito para hacer una foto con todas las personas. Sí. Sí, ayer creo que ¿Y tomamos... podríamos intentarlo? Abrir un momentito cámaras. Sí. Sí, sería buenísimo porque no hemos... Yo ayer tomé algunas, pero teníamos muy pocos la cámara prendida. A ver, ¿quiénes más se animan a abrir cámaras? Bien, voy a tomar una foto en este momento. Bueno, muy buenos días a todas, a todos, a todes. Bienvenidísimas a nuestro segundo día de coloquio en estudios de infancia. En realidad es maravilloso este espacio para Ani Bertoldi, para Alba Lucy Guerrero, para Camilo Bácares y para mí, que como Ani lo comentaba ayer, es un sueño que empezó hace 3 años largos, conversando y conversando y conversando, pues ha sido maravilloso saber que hay un montón de aperturas a los estudios de infancia, de entradas, de perspectivas, de enfoques, y hay una apuesta de muchos y muchas de nosotras por consolidar un campo profundo, amplio de estudios de infancia en Colombia y que además de aportar a la transformación en Colombia, además de aportar a la garantía de derechos de los niños y las niñas en Colombia, además de cuenta de unas narrativas, de unas historias, de miradas amplias acerca de cómo se ha configurado en Colombia tanto la infancia en niños y niñas, personas que devienen en niños y niñas, como al mismo tiempo maneras amplias de configurar conocimientos diversos a propósito de la infancia. Entonces, muchísimas gracias por su presencia en este segundo día. Como Ani lo estaba anunciando, hoy vamos a tener la cuarta mesa ya, la cuarta mesa del coloquio, que a partir un poco de pues las ponencias que nos llegaron, hemos titulado Políticas Públicas e Infancias, ¿no? En esta mesa nos van a acompañar 4 ponencias. La primera de ellas está organizada por las panelistas Alba Lucy Guerrero. Voy a tomarme rápidamente trabajo de decir quiénes somos, además, quiénes son las trayectorias de las personas que vamos a estar en esta mesa. Alba Lucy Guerrero es profesora asociada de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana.
le interesa hacer investigación con niños y niñas y comprender sus experiencias y sus perspectivas sobre otros fenómenos políticos, sociales y educativos que afectan sus vidas, y es cofundadora y miembro del comité de la Red Internacional de Etnografía con Niños y Niñas, más conocida por la sigla RIEM. Está Valeria Guerrero, antropóloga de la Universidad Nacional, maestrante de Estudios Culturales de la Universidad Javeriana, y está Marina Camargo Abello, socióloga de la Universidad Javeriana. Sus intereses han estado centrados en los asuntos educativos relacionados con la primera infancia, la cultura escolar y las políticas públicas. Ellas serán pues nuestras primeras panelistas. Perdónenme, por acá yo recuerdo. La ponencia de las compañeras que acabo de nombrar se titula ¿De qué niños hablan las políticas públicas sobre educación rural para la infancia y la primera infancia en Colombia? Nuestra segunda conferencista será Luisa Fernández Cobar. Ella es docente de Humanidades e Idiomas con especialización en Infancia, Cultura y Desarrollo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Durante su ejercicio docente se ha interesado por la infancia y por la manera en que nos relacionamos con los niños y las niñas, identificando patrones de conducta dentro de los núcleos sociales como la escuela y la familia que no están acordes con las exigencias de esta población en el mundo actual. Debido a esta preocupación, ha procurado ahondar en el estudio de la infancia y de las instituciones que giran alrededor de sí mismas, de manera que desde su ejercicio docente pueda generar cambios que sean respondientes a las exigencias contemporáneas de los niños y las niñas, y su ponencia se titula Imaginarios sociales de infancia instituidos e instituyentes presentes en la política pública de infancia del municipio de Cibaté como método para la reconstrucción histórica de la infancia. Luego estaré yo soy activista social contra las violencias basadas en género y promoción del cuidado de los derechos de la niñez y las mujeres. Soy antropóloga y docente e investigadora asociada de la Universidad de La Salle en la actualidad. Y luego en mi ponencia se titula Biografías y trayectos de la protección infantil institucional en Colombia. Y luego nos va a acompañar Carmen María Sánchez Caro, socióloga licenciada en Ciencias Sociales e Investigación en Medios de Comunicación. Actualmente es becaria postdoctoral en el Centro de Investigación de Trabajo y Desarrollo en el CENAM en París y profesora de la Universidad Sorbona en París, en Norte. Doctora en Ciencias de Educación de la Universidad de Sorbona, en París Norte, Francia, y miembro del Laboratorio Asperix, Centro de Investigación Interuniversitaria desde el 2014. Trabaja en representaciones sociales y concepciones de la infancia, primero en un enfoque comparativo entre Suecia y Francia y ahora en un enfoque crítico de las políticas públicas en Colombia. Se interesa por las relaciones sociales adulto-niño y educativas en los espacios de atención a la primera infancia, las construcciones sociales de las prácticas cotidianas y su impacto de las experiencias en infancia. Y su ponencia se titula Sentidos que un grupo de niños y niñas atribuye a sus experiencias de pasaje por el grado transicional. Ay, perdóname. Su ponencia se titula Las disposiciones sobre el cuidado de los niños indígenas pequeños, una cuestión institucional, pero ¿para quién? Bueno, esta breve trayectoria de cada una de nosotras también está en el coloquio. Es una manera también de contar quiénes somos las personas que estamos acá. Entonces vamos a iniciar con la primera ponencia de qué niños hablan las políticas públicas sobre educación rural para la infancia y la primera infancia en Colombia, a cargo de Alba Lucy Guerrero, Valeria Guerrero y Marina Camargo Abello. Adelante, compañeras. Muchas gracias. Bueno, otra vez buenos días para todos y todas. Bueno, un gusto estar aquí compartiendo este trabajo en proceso que tenemos para el día de hoy. Bueno, nuestra ponencia se llama ¿De qué niños hablan las políticas públicas sobre educación rural para la infancia y la primera infancia en Colombia? ¿Por qué nos interesa esta pregunta, digamos, y cómo lo estamos realizando? El propósito que orienta este trabajo, podemos pasar a la siguiente, Valeria, por favor.
El propósito que orienta este trabajo es identificar las nociones de infancia que subyacen a las políticas de educación diseñadas e implementadas en Colombia para atender la población rural. Esto lo hacemos en dos perspectivas. Por un lado, nos interesa mirar cómo estas políticas incluyen la existencia de estos niños, de este sujeto niña o niña, y por otro lado, también nos interesa mirar cómo estas políticas estarían contribuyendo a la configuración de una subjetividad rural particular. ¿Cómo lo hicimos? Hemos hecho una revisión documental. Estamos pensando este trabajo como en dos fases. En una primera fase, que es en la que hemos avanzado en este momento, hemos considerado, nos centramos en la revisión de textos de investigaciones que abordan las políticas de educación rural. Es decir, cómo otros investigadores han venido abordando este tema. Y por otro lado, pensamos que en una segunda fase en la que hemos identificado documentos de programas y políticas, haremos un análisis más detallado sobre los discursos que se encuentran en la política para identificar cuál ha sido el lugar que ha ocupado la población rural en estas políticas. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí iniciamos con una breve historia de la política educativa de infancia rural. Hemos identificado como algunos momentos que a propósito para Camilo Bácares fue muy útil su organización, su tipología en el trabajo que él hace, en el análisis que él hace sobre la emergencia de las políticas públicas de infancia en Colombia. Y entonces identificamos como este primer momento en el que la intervención básicamente se hace a través de la iglesia. Un proyecto, aquí encontramos una hegemonía eclesiástica que busca abordar a los niños con una visión centrada principalmente en la caridad, en la idea de la caridad, de la compasión, atender los casos de abandono, los niños huérfanos y de la calle, una perspectiva de educación civilizatoria que, claro, incluye aquí a los sujetos rurales. Identificamos un segundo momento en el que se da el proceso de institucionalización educativa. Luego, las fechas, digamos, no son tan estrictas, pero digamos como que a principios del siglo XX se inicia este proceso de intervención estatal sobre los niños, principalmente relacionado justamente con temas educativos y con el control sociopenal. Tenemos así la creación del Ministerio Nacional en 1927, que permite organizar la educación en estos tres niveles, primaria, secundaria y la educación superior. Y esta institucionalización, digamos, esta organización es importante en tanto pues organiza el sistema. Aquí también tenemos una perspectiva de medicalización, higienización y control sobre la ruralidad a través de la infancia, con la idea de que los niños eran la esperanza del cambio, de la sociedad, de la transformación. Se inicia un proceso de intervención de los niños rurales que se fundamenta en la idea de que no solo era necesario cambiar la institucionalidad, sino que además era importante mejorar las prácticas y los cuerpos. Es así como se despliegan una serie de estrategias para la medicalización y la higienización de la población rural, que incluye además un afianzamiento del control sociopenal y de la participación de los niños en actividades laborales. Luego ubicamos un periodo que lo llamamos aquí la educación como eje de desarrollo. Aquí en este periodo encontramos que la política social se configura con el objetivo de que el país alcance ese estándar de bienestar. Y claro, aquí se busca impactar esa geografía rural que ha sido caracterizada por sus altos índices de pobreza, la poca tecnificación productiva, y la educación aparece como un instrumento central y fundamental para esta transformación. Se establece una clara correspondencia entre pobreza y analfabetismo, y en este sentido pues, se propone la idea de la universalización educativa. Encontramos unas políticas articuladas con directrices internacionales. La UNESCO, surgida después de la Segunda Guerra Mundial, con la Declaratoria Internacional de los Derechos Humanos, establece aquí la educación como uno de sus centros misionales, pues es finalmente como la educación vista como el medio para el desarrollo. En la década de los 70, y liderado por la UNESCO, aparece el primer proyecto de educación en América Latina y el Caribe que se implementa en Colombia, y es la llamada escuela para zonas rurales, ¿no? Y es la llamada escuela unitaria, que se implementa inicialmente como un proyecto piloto en Pamplona y se caracteriza pues, por la enseñanza multigrado, el aprendizaje activo a través de libros y guías, y con digamos, se busca extender a otras regiones, a diferentes lugares en Colombia. Se crean varios seminarios cortos, se consolida un manual para el maestro para trabajar este tipo de
metodologías y de programa. Aquí aparece también Escuela Nueva como una propuesta alternativa a la ruralidad. Tiene sus bases en la experiencia que les acabo de mencionar de la Escuela Unitaria en Pamplona y se construye como una alternativa al modelo de la educación formal, pero con flexibilidad para atender a la niñez en las zonas rurales, pues para niños de mayores de 5 años, ¿no? Una de sus características más interesantes es justamente la de retomar las relaciones entre la escuela y comunidad, que son muy importantes en los contextos rurales, y que los maestros asuman una posición más activa y también más reflexiva con respecto a las estrategias pedagógicas, es decir, una estrategia mucho más flexible que permite como adaptarse a diferencias en diferentes contextos. Esto, digamos, es como surge, pero sabemos que después con la institucionalización pues también tiene muchas problemáticas, muchos problemas de implementación de este programa. Hemos identificado algunos hitos, no voy a detallar todos los hitos, creo que además los hemos venido trabajando también en las diferentes ponencias en este coloquio, pero digamos, y seguramente estos cambiarán, estamos como en proceso de buscar, pero hemos identificado como esta primera, sobre programas específicos para el entorno rural. Bueno, en los años 80, este enfoque humanista que aparece como en el marco de los derechos, pero pues es curioso, ¿no? La coyuntura económica permite la entrada del modelo neoliberal en el que muchos de estos derechos pasan a ser bienes y servicios que pueden ofertarse en articulación con el sector privado, sometiendo varias de sus dinámicas a las reglas del mercado, digamos, ahí hay como una paradoja. Y también el movimiento pedagógico que aparece en 1982, de algún modo aparece como resistencia a estas políticas enfocadas en el instruccionismo y en la tecnología educativa. Tiene su origen en un sindicato laboral, pero además incluye todo un proceso de investigación y de acción educativa. Entre los 90 y los 2000, digamos, encontramos aquí de manera paradójica que mientras el neoliberalismo avanza sobre Latinoamérica, también lo hacen los diversos acuerdos, políticas y programas enfocados en la infancia. Creo que ayer Ani hablaba también con relación a los movimientos infantiles. Aquí entre los hitos, claro, quizás uno de los más relevantes es la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. Identificamos algunos, esta, como les digo, no es todavía una revisión exhaustiva, pero hemos identificado algunos que consideramos nos sirven, no son muy útiles para ubicar esta como línea de tiempo sobre el proceso de educación rural. Entonces, tenemos ahí el Servicio de Educación Rural, el Programa de Educación Rural, el PER, en sus dos fases, la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia de 0 a siempre, que establece las acciones articuladas para promover y garantizar el desarrollo infantil en la primera infancia, porque hablábamos antes de Escuela Nueva, que es en básica, primaria. Aquí, con esta estrategia, el periodo comprendido desde la gestación hasta los 6 años. Y tenemos el Plan de Educación Rural Especial, que se plantea en el Acuerdo de Paz que se da entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC. Este programa se plantea debido a las múltiples dificultades que implica este acuerdo en términos de los contextos rurales y se articula por eso a la reforma rural integral. Este plan busca recoger los aprendizajes de las dos primeras fases del Plan de Educación Rural, del PER, y concentrarse en la reducción de las brechas entre lo urbano y lo rural en el marco de la reforma con un enfoque diferencial, tratando de ofrecer a niños y niñas y jóvenes rurales alternativas en los contextos donde se encuentran altos índices de violencia y pues las secuelas del conflicto armado. Como vemos, digamos, aquí como intervención estatal en términos educativos sobre la ruralidad tiene como fundamento la reducción de las inequidades económicas y consecuentemente el desarrollo general del país. También busca la presencia, digamos, del Estado a través de estos proyectos educativos en territorios que han sido afectados por el conflicto armado. Bueno, en términos entonces de esta política educativa y rural, después de este breve histórico, digamos, queremos destacar algunos aspectos, condiciones o situaciones que hemos evidenciado en el diseño y la implementación de la política educativa a nivel macro, que existe una dependencia del sector educativo del modelo económico. Esto es la asignación del presupuesto nacional que plantea cada gobierno, ha dependido de su respectiva gestión. La dispersión rural y una gran diversidad que existe en contextos rurales, que también lo hemos venido conversando. Estas enormes distancias que separan a los centros rurales de los centros poblados ha sido un obstáculo
y una limitación para el desarrollo de programas y políticas específicas para el campo. A nivel micro, evidenciamos los problemas de una descentralización sin articulación. La tendencia descentralizadora del sector educativo ha ido cediendo cada vez más responsabilidades a la gestión de los territorios, pero donde no se da donde no se concreta esta articulación. Limitados planes y programas dirigidos a la infancia rural, digamos, aparte de programas como los que hemos mencionado, de Escuela Nueva, la Escuela Unitaria, que se presentan como alternativas flexibles a la ruralidad. No hay programas, no hemos identificado políticas que específicamente tengan como objetivo la población rural. En esta revisión de políticas hemos identificado algunas continuidades y discontinuidades. Tenemos mucho identificar, entendemos por continuidades esos temas o soluciones o problemas que se han integrado a las políticas, que se han integrado a las leyes, a los decretos y que han permanecido en el tiempo desde su formulación. Y entendemos como discontinuidades esas disrupciones en esos discursos mismos de las políticas públicas a lo largo de los años, como en lo que se plantea en el discurso, pero también en la práctica y en la implementación del mismo discurso. Entonces, algunas de estas continuidades, ¿cómo voy de tiempo? Perdón. Bueno, algunas de estas continuidades tenemos el acceso a la calidad y cobertura como retórica del plan de gobierno, y como discontinuidad ahí tenemos los bajos indicadores de cobertura y permanencia, una dificultad para definir la calidad. 3 minutitos. ¿Me quedan 3 minuticos? Bueno. Creo que aquí una de las continuidades y discontinuidades que quiero resaltar es esta idea del niño y niña como sujeto de derechos y la universalización de ese discurso, cuando en realidad encontramos una escasa participación de las niñas y los niños en las decisiones que los comprometen con una mirada asistencialista, que atraviesa las prácticas de la institucionalidad y no reconoce a los niños como sujetos activos. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí de manera muy rápida, porque se me acabó el tiempo, podríamos contarles más cosas, pero bueno, les cuento. En términos del contexto, sabemos la ruralidad es un contexto que ha sido atravesado por unas realidades que son la marginalidad, la pobreza, el aislamiento, el impacto que ha tenido el conflicto armado. Y un asunto muy importante es que la idea, digamos, lo que ha ocurrido en los contextos rurales está muy regulado también por los diferentes modelos de desarrollo económico, político, social. Creemos que para entender la configuración del sujeto rural, del niño rural, es importante también entender las nociones de ruralidad que han existido. Entonces, identificamos aquí como tres grandes posturas, posturas que creo que nos ayudan a comprender eso. Primero, una dicotomía entre lo urbano y lo rural, donde siempre se comprende lo rural en oposición o en contraposición a la comprensión de lo urbano. Es decir, lo urbano como desarrollado, moderno, industrializado, lo rural como precario, marginal, de carencia. Aparece esta perspectiva de las nuevas ruralidades que tiene que ver con la manera de enfrentar todo esta economía, estas nuevas economías, las economías globales, y cómo las prácticas agroalimentarias, las prácticas de producción agrícola se transforman y entran en una interacción distinta con los contextos urbanos. Entonces aquí aparece esta comprensión, digamos, de la nueva ruralidad que reta las comprensiones dicotómicas de lo urbano y lo rural, porque muestra la interdependencia que existe entre estos dos espacios en términos sociales, políticos y económicos, y él reconoce la multifuncionalidad y pluriactividad del territorio rural, no solo como un asunto de producción agrícola. Sin embargo, pues todo esto responde en el marco de las políticas del mercado también. Y aparece esta postura crítica, digamos, estas no son cronológicas, ¿no? Digamos que coexisten también. Esta postura crítica que es el reconocimiento de la diversidad cultural. Aquí se propone una comprensión en lo que lo importante aquí es central, digamos, que además de las dimensiones económicas se reconozcan aspectos sociales, ambientales, culturales y educativos. En esta perspectiva se cuestiona el concepto de desarrollo humano en términos de mejoramiento de la calidad de vida y se propone recuperar las tradiciones ancestrales que promueven el buen vivir o el vivir bien. Aquí, digamos, reconocemos un poco también esta idea del pluriverso que plantea Escobar y cómo no existe un universo único, sino que se cuestiona esta idea.
digamos que en la siguiente, pasamos a la siguiente, aquí lo que vamos identificando, y este es, pues está, como les digo, es un trabajo en proceso, pero que existen como en las opciones, omisiones y resistencias en las diferentes concepciones que se han dado de las infancias. Entonces aquí, de manera muy rápida, esta noción de los niños y niñas como pioneros de cambio y futuro, que es una noción peligrosa, digamos, en tanto el niño importa es en el futuro, y que mide el bienestar basándose en la vida futura del niño y no en su bienestar presente. Las niñas y niños como sujetos de protección y asistencia por parte del Estado, de políticas proteccionistas, esta idea de la etapa como un momento propicio para la provisión, la protección. Sin embargo, se da muy poca atención al ámbito de la participación. La infancia como una etapa de inversión en función del desarrollo económico, que ha predominado, digamos, esta idea en particular, digamos, también todo lo que tiene que ver con primera infancia, determinada por las lógicas neoliberales de que los niños deben ser protegidos y educados. Tenemos a los niños y al niño asociado con la etapa de desarrollo que transitan, esta concepción ligada a la manera de entender el desarrollo humano como una etapa, la infancia como una etapa presocial, preparatoria de la vida adulta o de la verdadera vida social. Como sujeto de educación y materia prima a transformar, aquí digamos es todo como lo que se plantea en los 60, 70 a lo largo del proceso educativo y como la educación, como lo mencionábamos antes, como la manera de transformar estas situaciones. El niño y niña como sujeto de derechos, bueno, aquí tenemos, lo hemos discutido mucho, cómo se ha ido transformando esto, la convención como un hito en ese sentido, pero no el principio, ya lo hablábamos ayer también, pero aquí emerge esta corresponsabilidad de realización de los derechos de la niñez por parte de la familia, el Estado y las instituciones, que es muy importante. Y tenemos estas dos últimas concepciones de los niños como transformadores de la realidad y los niños como sujetos con agencia, que son alternativas, vislumbran, digamos, como una transformación, pero o sea, se evidencian como de manera tímida en proyectos, en programas como el de Escuela Nueva, pero digamos no es lo predominante en lo que hemos encontrado hasta ahora. Bueno, dejo hasta ahí y ya en la discusión conversaremos. Muchas gracias. Bueno, a profesora Albalusi, a Valeria y a Marinita Camargo, muchísimas gracias por esta ponencia. Recuerden que en la carpeta que hemos enviado están las ponencias completas, ¿no? Que esperamos pues hayan sido leídas o puedan ser leídas posteriormente para que simplemente la presentación no se agote como en estos manejos de los tiempos tan cortos que siempre tenemos en estos espacios, ¿no? Entonces también es una invitación posterior a leerlos. Doy la palabra a Luisa Fernanda Escobar González con la ponencia titulada Imaginarios Sociales de Infancia, Instituidos e Instituyentes, presentes en la política pública de infancia del municipio de Cibaté como método para la reconstrucción histórica de la infancia. Adelante, Luisa Fernanda. Bien, buenos días para todos. Muchas gracias por el espacio y gracias a los asistentes. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Estamos viendo. Listo. Entonces, bueno, yo les voy a presentar un resumen de lo que surgió de mi investigación en la especialización en la Universidad Distrital. Se titula Imaginarios Sociales de Infancia Instituidos e Instituyentes presentes en la política pública de infancia del municipio de Cibaté como método para la reconstrucción histórica de la infancia. Esta investigación surge de tres preocupaciones principales que vienen pues a generar la preocupación por el análisis de las políticas públicas. Entonces, hay una necesidad o se evidencia una necesidad de identificar esos imaginarios, tanto instituidos como instituyentes que se tienen de la infancia en estos documentos públicos, puesto que son documentos que no solamente vienen desde un discurso de poder o desde un discurso que per se debe ser ejecutado no solamente por funcionarios públicos, sino también por la sociedad civil, y que vienen a ser implementados por un lapso considerable. En este caso, la política pública de infancia del municipio de Cibaté está planteada para ser ejecutada en el próximo decenio, es decir, desde el 2020 hasta el 2030. Entonces hablamos de un proyecto político que se pretende instaurar por 10 años y que son 10 años en los que se van a implementar esas conceptualizaciones de infancia y se van a sentar dentro de la comunidad cibateña y por tanto se considera importante
estudiarlo, puesto que también da pautas en cuanto a la manera en la que en ese periodo de tiempo se va a conceptualizar y se va a dar una conceptualización de la niñez en el municipio. Como teorización, voy a ir un poco rápido en esta parte para ahondar en el análisis del discurso. Como conceptualización tenemos el concepto de infancia y también de infancia pues relacionado con la escuela. En infancia pues tenemos un barrido histórico que hacen algunos historiadores de la infancia, en donde se encuentra, como ya lo hemos escuchado en otras conferencias, que la infancia es un concepto, es una clasificación, por decirlo así, que viene a conceptualizarse principalmente en el mundo de Occidente en la modernidad. Entonces es en la modernidad en donde empezamos a hacer una distinción un poco más clara y divisible entre lo que es el adulto y es el niño, y se empiezan a generar instituciones y a generar comportamientos que vienen a responder a esas necesidades específicas de lo que es la infancia. Entre esas instituciones pues encontramos evidentemente la escuela, que como lo decía la ponente anterior, la escuela parte de diferentes imaginarios para asimismo estructurar sus prácticas y estructurar sus maneras de comportarse frente a la infancia. Entonces tenemos una escuela que en un periodo de tiempo fue una escuela que pretendía proteger y asistir a los niños y a las niñas que estaban en condiciones de vulnerabilidad, de abandono, de riesgo de mortalidad, entre otras situaciones de riesgo. También encontramos una escuela que pretende modelar a los niños para el futuro trabajador o para el futuro adulto en pro del desarrollo de la sociedad, económicamente hablando. Y también tenemos en un periodo más reciente la escuela como un derecho de los niños y las niñas. Asimismo, pues hay diferentes miradas desde diferentes disciplinas que pueden ahondar en la conceptualización de lo que es la infancia y que nos presentan esas dicotomías que históricamente se han tenido en referencia a la niñez. Entonces, digamos, Regine Sirota nos habla desde una mirada sociológica, 4 tiempos en la historia de la infancia en las que hay algunas dicotomías, entre ellas la invisibilidad de la niñez versus el nivel de consumo que se da alrededor de las infancias. Entonces vemos todo el consumo y la generación de productos y de contenidos también audiovisuales que giran en torno a la infancia, pero asimismo una invisibilidad en cuanto a la participación cultural y social que tiene la niñez en los diferentes contextos. El segundo concepto es el de imaginarios sociales, que lo retomo a partir de Cornelius Castoriadis. Entonces, Castoriadis conceptualiza a partir de su teoría conjuntista de la sociedad. Él habla que la sociedad es un magma dentro del cual hay diferentes conjuntos que se entrelazan o relacionan entre sí y que vienen a generar diferentes lenguajes que él denomina Legain, que es la conceptualización y la manera a través de la cual nosotros logramos solucionar y poner en evidencia los diferentes problemas que surgen dentro de los mismos núcleos sociales. Y es a partir del hacer, del accionar, como empezamos a solucionar esos diferentes conflictos, pero todo ello se debe dar dentro de ese magma social. Y en esa disputa entre la problemática y la búsqueda de soluciones se generan estos imaginarios instituidos e instituyentes. En los instituidos son aquellos imaginarios que normalmente vienen desde un discurso de poder, han sido impuestos a través de la historia o ya tienen un trasegar histórico bastante amplio, por lo que es difícil diluir o por lo que es difícil de transformar. Sin embargo, los imaginarios instituyentes son aquellos que se ven como necesarios para generar cambios a partir también de las necesidades que surjan en la misma población. El otro concepto es el de política pública, retomado desde André Noel Rod y Luis Aguilar, que nos habla pues, de las políticas públicas como aquello que se construye en conjunto con la sociedad para dar solución a diferentes problemáticas que merecen atención y que merecen ser respondidas en un periodo de tiempo establecido. También tenemos
a Camilo Bácares Jara, pues que él hace también un barrido de lo que es la historia de las políticas públicas de infancia en Colombia. Y pues tenemos como las políticas públicas de infancia han cambiado y han sido también impactadas partiendo de las ideas políticas y de las inclinaciones económicas que se tienen en diferentes momentos de historia política en el país. Entonces vemos que en un primer momento estas políticas públicas fueron principalmente de carácter asistencialista y proteccionista, tuvieron un abandono, por así decirlo, un declive en cuanto a la atención que merecían, más o menos hacia la década de los 80, para luego tener de nuevo un resurgir, partiendo de exigencias internacionales que se le hicieron al país para que atendieran mejor política pública del municipio de Cibaté. Se usaron 6 rejillas analíticas partiendo de la teoría del análisis del discurso de Teun Van Dijk, y retomando algunas de las rejillas analíticas propuestas por la profesora Neila Pardo de la Universidad Nacional. Entonces, la primera rejilla analítica fue la rejilla de cotextos, en las que se evidenciaban las diferentes frases o los diferentes apartados de la política pública que tenían como núcleo al sujeto nominal de niño o niña, o las diferentes apelaciones que se le daban, como por ejemplo acá colectivo social, y en los cotextos, el cotexto anterior y posterior, se evidenciaban aquellos términos o aquellos conceptos repetitivos alrededor de ese sujeto niño o niña. Entonces vemos algunos términos repetidos alrededor de este sujeto, como derechos, protección, tenemos el término de intervención, de incidir, municipio guardián, tenemos el concepto de prevención, desarrollo, por ejemplo, un desarrollo temprano deficiente puede reducir sus ingresos en la edad adulta, el desarrollo deficiente del niño en la infancia puede acarrear pérdidas económicas para un país. Y a partir de esa repetición o de esos contextos alrededor del sujeto niño y niña, surgen algunas unidades léxicas características y se hace un análisis de las mismas. Entonces, las unidades léxicas características que se evidenciaron como repetitivas en el marco de la política pública, en el macrodiscurso, son los colectivos sociales, sujetos de derechos, sujeto de protección, estado guardián. Estos conceptos que surgen de los textos, de los cotextos, van a ser analizados un poco más adelante. También tenemos este concepto de infancia transformadora y la repetición del término participación. A partir de esa rejilla surge la tercera, que son los modelos culturales que pretenden ser instaurados a través de la política pública. Entonces tenemos el primer modelo cultural, que es que se debe supervisar y proteger constantemente a la infancia, y vemos aquí algunos ejemplos que son expresiones en el corpus, es decir, frases literales que podemos encontrar en la política pública. Por ejemplo, tenemos construir herramientas para el monitoreo y evaluación permanente de las condiciones de vida de la infancia. Se debe incidir sobre los factores externos que afectan la integridad y seguridad de niños y niñas. El segundo modelo cultural es la familia es un fenómeno natural, entonces hay una visión naturalista de la familia, y también la familia como aquello que brinda las condiciones necesarias para el desarrollo de los niños y las niñas, y por tanto una institución intervenida y que también debe ser monitoreada por el Estado. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la máxima protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El tercer modelo cultural es la familia brinda la felicidad, el amor y la comprensión que la infancia necesita, que está relacionado con el anterior modelo. El cuarto modelo cultural es la infancia es una otra edad, niños y niñas como sujetos que se construyen y viven de otras maneras.
Quinto modelo, la crianza del niño determina en gran medida la estabilidad del futuro adulto. Un desarrollo temprano deficiente puede reducir sus ingresos en la edad adulta en torno a una cuarta parte. El desarrollo deficiente del niño en la primera infancia puede acarrear pérdidas económicas para un país y fortalecer espacios de participación para niños y niñas donde interactúen activamente en la toma de decisiones indispensables a través del curso de vida. Entonces vemos, por ejemplo, que este modelo cultural de la infancia como otredad o como institución social diferenciada de la del adulto tiene muchas menos referencias en el corpus que las otras que acabamos de ver, como las de la familia como institución naturalista y como la del niño o la crianza del niño como aquello necesario para la creación o la formación de un adulto idóneo para el futuro del país, económicamente hablando. Bien, la siguiente rejilla, que ya es la penúltima rejilla, es la de carácter interpretativo y la que nos viene a develar los imaginarios. Entonces, a partir de esos modelos culturales que acabo de presentar y de los contextos y los términos repetidos transversalmente en el documento de la política pública, se generan algunas imágenes con algunas asociaciones lexicales que vienen a develar los imaginarios tanto instituidos como instituyentes. Voy a pasar a la división de los imaginarios. Entonces aquí pues tenemos los imaginarios instituidos y los instituyentes, recordando que aquellos instituidos son los que han venido imponiéndose o que han venido de años atrás a partir de otros discursos también políticos, tanto internacionales como nacionales, y que son recogidos en esta política pública, pues pretenden ser propagados o pretenden que se sigan ejecutando en el accionar de los servidores públicos y también de la comunidad civil, y los instituyentes, aquellos que vienen a presentar una ruptura con los ya instituidos o que pretenden dar cambios en la sociedad. Entonces, el primer Luisa, imaginario, sí. 2 minutitos. Vale, el primer imaginario instituido es: la infancia es vulnerable y objeto de protección. Como vimos en la rejilla de contextos y de modelos culturales, el término protección es transversal en toda la política pública, y a pesar de que en el diagnóstico no se dan cifras, por decirlo así, o sucesos claros que digan que la infancia cibateña necesita una protección integral por diferentes situaciones que se hayan presentado, la protección se da en todo el documento y se habla de protección de todo: protección de los derechos, protección de la salud, protección de la familia, protección de la participación. No hay un discurso de los derechos, por ejemplo, como un discurso que se deba garantizar los derechos de los niños y las niñas, sino es algo que se debe proteger. Entonces, decir de el agente protector, que es el Estado, versus un agente protegido, que es el niño, nos presenta una inequidad bastante notoria frente a un agente activo y protector y un agente pasivo que recibe esa protección pero que no hace uso de esos derechos, puesto que no están simplemente siendo garantizados, sino solo protegidos. Entonces ahí hay como un eufemismo, y en lugar de hablar de protección de los derechos es hablar de la obligación que tienen estos agentes públicos por brindar esos derechos a los niños y a las niñas, y por generar las condiciones para que ellos hagan uso activo y no pasivo de esos mismos derechos. Entonces hay una visión de inequidad todavía en esta política pública, y se configura y se fortalece esa idea de insignificancia y de prescindibilidad de los niños y las niñas en el accionar social. También tenemos, voy a pasar esta parte, tenemos ese imaginario que se construye el concepto de infancia a partir de la vulnerabilidad y de la necesidad de proteger los derechos, pero hay un olvido de los deberes. Entonces hablamos de la ciudadanía y hablamos de la participación de los niños y las niñas en la toma de decisiones de la sociedad, pero en ningún momento tampoco se relaciona ese concepto de derecho con aquel de deberes, por lo cual hay una ausencia total del concepto de ciudadanía, y hay una contradicción misma en la elaboración de la política pública del municipio.
Y hay un imaginario de niños y niñas como institución participante y heterogénea, que este es un imaginario instituyente porque viene a cambiar un poco el patrón de ver a los niños y las niñas de una forma pasiva. Sin embargo, hay contradicciones conceptuales y también contradicciones en la manera en cómo se elaboró la política pública, porque hablamos de participación, pero en el diagnóstico que se hizo para la elaboración de la política pública, solo hay 30 niños y niñas participantes versus 115 personas adultas que fueron los familiares que participaron en la elaboración de la política pública. Entonces hay una contradicción en cuanto al discurso que se maneja en esta política pública, y vemos que la protección y el asistencialismo siguen siendo los conceptos más trabajados en cuanto a la conceptualización de lo que viene a ser los niños y las niñas para el gobierno que elaboró esta política pública y que viene a ser aquella idea que se va a plantear o que se va a ejecutar durante los próximos 10 años en el municipio. Entonces son 10 años que se van a seguir trabajando estos conceptos de proteccionismo y asistencialismo frente a la infancia. Muchas gracias. A ti, Luisa, muchísimas gracias. Bueno, a continuación, entonces, continúo yo. Te agradezco, Ani o Camilo, si me ayudan con el tiempo, por favor. Seremos muy rigurosos. 15 minutos. Ok. Ok, bueno, mi ponencia se titula Aproximación biográfica de la protección en Colombia. Es una ponencia producida en el marco de una investigación más amplia que se denomina etnografía sobre la protección que se centra particularmente en las políticas, en lo que hoy en día llamamos protección infantil institucional, que considera el internamiento o semi-internamiento y, por supuesto, la reparación temporal de los niños y la y pues se ancla, es una lectura que se concentra en las representaciones y discursos topográficos, filosóficos y políticos que va produciendo esa política o lo que hoy en día llamaríamos política pública en torno a la idea de por qué internar y semi-internar. Y devela pues claramente un gobierno vigilante sobre el cuidado infantil, particularmente en este recorrido biográfico, lo localizo fundamentalmente en un gobierno vigilante, en familias precarizadas y racializadas, en el continuum histórico de lo que hoy en día conocemos como Estado colombiano. Bueno, sobre pues, la política pública sobre protección infantil institucional, recogiendo parte de las dos ponencias anteriores, pues lo que pretende es reflejar una estrategia visible y de larga huella en la materialización de lo que han decidido hacer los gobiernos y con las familias, con determinadas familias y con determinados niños y niñas, ¿no? Y pues como ya precisamente lo planteaba sobre todo la ponencia anterior, pues desde el enfoque que se mire académico, la política pública pues es un reflejo de una visión de Estado o nación, ¿no? De ideales y de anhelos que consolidan y han consolidado una mirada de presente y futuro. Y yo agregaría que además, si se trata de esta visión de Estado y nación, el internamiento en Colombia de larguísima trayectoria devela una visión de Estado basada en la segregación y en la exclusión.
La separación abrupta, en ese sentido, de niños y niñas de su grupo nativo, de su grupo familiar, se devela como una estrategia de una visión de mundo que pues se ha realizado desde la expansión colonial y que en el territorio colombiano se ha usado, pues como ya lo dije, sobre la modalidad de internamiento como un mecanismo político propicio a situaciones económicas de despojo y ruptura, que he encontrado pues rastros de ella desde el mismo proceso colonial, con muchísimas motivaciones varias en nombre de las prácticas discursivas de la civilización, la evangelización, la corrección, la normalización, el tutelaje, la enseñanza del trabajo, el estudio, entre otros enfoques y prácticas discursivas que en esta biografía voy encontrando, ¿no? Más o menos hay una periodicidad de 30, 40 años donde los enfoques de protección que no están situados específicamente en lo que precisamente Luisa presentaba ahora como protección, sino va más profundo y es la idea de separar para corregir, separar e internar, para evangelizar, para corregir, para normalizar, para tutelar, para educar los pobres, para trabajar, como ya lo nombraré más adelante. Y pues a lo largo de la configuración del Estado-Nación colombiano, la tendencia entonces ha sido y es institucionalizar niños y niñas que bajo políticas demográficas, económicas y políticas han quedado en condiciones de subalternos, ¿no? Así, la institucionalización va de la mano con la discriminación racial, de clase y de precarizaciones variadas. Y la institucionalización queda como única alternativa de pervivencia y normalización, ¿no? Comentábamos, de hecho, con la profesora Jimena Pachón en los previos a su conferencia de ayer y a propósito de un libro próximo a circular de su autoría, que han sido tan impresionantes y tan eficaces los procesos de protección basado en la institucionalización y el internamiento, que finalmente se volvió terminó siendo la única alternativa para que muchos niños y niñas estuvieran presentes en las políticas públicas y en todos en general los enfoques de gobierno que se han generado en Colombia, ¿no? Ha sido tal el nivel de segregación y de exclusión que finalmente el internamiento con todo y sus problemáticas termina siendo la única alternativa, ¿no? Voy a presentar en las siguientes 3 diapositivas una breve biografía, pues que la dato desde 1642 en la antigua capital del Nuevo Reino, cuando empieza a aparecer el enfoque de los socorro de los abandonados y algunas de las instituciones que he encontrado en el archivo documental, data por ejemplo de la Casa de los Niños Expósitos y Mujeres Recogidas, el Asilo de Niños Desamparados, y nótese acá los nombres, ¿no? Expósitos, recogidas, las mujeres que también son consideradas menores, ¿no? Y desamparados, ¿no? Ayer María Isabel nos recordaba y Jason nos recordaban que incluso expósitos tampoco es una expresión que se empiece a usar para en general todos los sin familia, sino particularmente y que de ellas salen excluidos, por ejemplo, menores indígenas y menores negros, porque se considera que lo expósito ya tiene allí una condición de raza marcada por aquella idea tan fuerte en el periodo colonial de la pureza de la sangre y de la piel, ¿no? Este enfoque se va transitando entre el siglo XVII y XVIII y finalmente hacia el siglo XIX, que tiene grandes transformaciones también por avisorar pues un proyecto de república, empieza a aparecer un enfoque muy concentrado en la atención de las malformaciones sociales, que concentra esta idea de la semilla de la nación, pero entonces hay que revisar qué se hace con esta semilla malformada, con ideas muy fuertes de racialización y de eugenesia, concentradas en limpiar
la malformación que da la raza, la malformación que da la clase, la malformación que da no venir de familias nucleares, católicas, ¿no? Y de ellas encontramos algunas primeras casas de internamiento, que son estas casas de la corrección de Paiva, y la participación de Colombia en eventos internacionales y en algunos eventos nacionales, en las que empieza a aparecer una noción de protección basada en esta idea de corregir lo que está mal formado, ¿no? Esta entrada va avanzando a principios, en la primera mitad del siglo XX, hacia lo que ya especialmente ayer Camilo y más temprano Albalusi planteaban con este enfoque que fue tan fuerte y pues tan importante, el enfoque de asistencia social. Algunas leyes de las que dieron cuenta de ello son la Ley 15 de 1925, que dispuso los pabellones de hospitales para la niñez, o los programas de gotas de leche traídos como modelo de Francia por las facultades de medicina y puericultura, ya hacia avanzada la mitad de primera mitad del siglo XX aparece nuevamente la Ley 48 de 1924 sobre la protección de la infancia. Entonces, nótese que finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX hay un debate muy interesante acerca de la protección de la infancia, pero concentrado en esta idea de cómo cómo gestar un futuro del país, un futuro de nación y de Estado, atendiendo aquello que no es correcto, que no es debido, que está mal formado por naturaleza, ¿no? Bueno, luego hacia mitad del siglo XX va apareciendo un giro impresionante sobre este giro de la asistencia social, que tiene que ver ahora con hacer útiles a los pobres, ¿no? Ya no se trata solo de corregirlos, sino volverlos útiles para el proyecto de país que va apareciendo entre los 50, 60 y 70 en Colombia, y de ello dan cuenta las leyes como el decreto 1818 del 1964, o la ley 75, que van escalonando todo lo que se va conociendo en Colombia como los procesos de internamiento para la rehabilitación, resocialización, para modelos de educación para el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y este enfoque que se cobra mucha fuerza entre los 60, 70, 80, pues finalmente tiene un giro impresionante cuando empieza a aparecer hacia finales del decenio de los 90 y finales del siglo XX, lo que conocemos hoy en día como la perspectiva de los derechos, que pues va, como también ya lo han planteado varias de las panelistas, aunado a la filosofía neoliberal, ¿no? Como lo decía ayer María Isabel, incluso planteando una especie de eterna contradicción entre asumir la perspectiva de derechos, pero con una institucionalidad de la infancia, incluida la del internamiento, que se produce a través de los centros de atención para acoger a la niñez en riesgo, que se evidencia en riesgo porque su mundo privado, ¿no? Muy en perspectiva de la filosofía neoliberal, su mundo privado no les permite proyectarse como productivos, como empresarios de sí mismos, ¿no? Y entonces va apareciendo todo este enfoque muy contemporáneo, muy actual, de niños, niñas y adolescentes en restablecimiento de derechos, rescatados de entornos riesgosos. Llevamos cerca de 20 años con este lenguaje, este léxico que fue transitando de la rehabilitación al restablecimiento de derechos, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? Te quedan 4 minutos. 4 minutos. Gracias. Bien. Cada uno de estos enfoques, debo decir que hace una cosa muy interesante, y es que produce léxicos, lenguajes, ¿no? Pero también nos produce socialmente, nos va produciendo una manera de mirar
tanto la protección esta que se devela a través del internamiento, pero también los enfoques académicos, los enfoques sociales, las maneras como miramos, observamos, representamos, emocionamos los niños y las niñas y en general todas aquellas poblaciones que han quedado minorizadas y que la manera de alguna manera de resolverlo bajo una idea de política pública en Colombia ha sido a través del internamiento, ¿no? Entonces el internamiento produce también lenguajes, léxicos, procedimientos y hay que decir que en esta trayectoria biográfica como en el mismo proceso etnográfico que está detrás de esta investigación, una de las cosas que llamó poderosamente la atención es lo eficaces que somos en Colombia internando niños y niñas. Es casi que una de las políticas públicas de mayor trayectoria, ¿no? Y no solamente cuando ya nos configuramos como Estado-Nación, sino en los periodos previos, pero lo que diríamos es que el internamiento se creó, produce ideas sobre infancia, sobre determinadas poblaciones y se ha ido sosteniendo en el largo de estos 4 siglos y además se ha ido sofisticando. Somos altamente eficaces tanto en internar, separar niños de sus familias, como en naturalizar la idea de que hacia allí debe enfocarse buena parte de la política pública bajo la idea también de que salvamos de esta manera un sector de la población infantil colombiana. Ello ha estado de la mano pues con los discursos de abandono, de caridad, de beneficencia, de asistencia, de la utilidad y el que está hoy en día vigente y que también vuelve y nos produce de esa manera la idea de los derechos, ¿no? Y devela, pues esto que ya decía, la pervivencia del internamiento de la niñez minorizada, de sectores poblacionales que también han sido muy minorizados, como las mujeres abandonadas, los viejos y viejas abandonados, ¿no? Los habitantes, lo que conocemos hoy en día como habitante de calle, ¿no? El internamiento termina cruzándose con estas otras formas de minorización social y evidentemente acentúa las lógicas de racialización, no solamente bajo las ideas de la pureza de la sangre, sino todas estas formas de racialización y de segregación de determinadas poblaciones bajo la idea de internar para mejorar el proyecto de país. Y pues hoy en día atravesamos este enfoque pues que, de restablecimiento de derechos que nuevamente despliega la alta eficiencia del internamiento infantil y vuelve y produce un nuevo adjetivo para esa infancia que es la famosa infancia vulnerable, ¿no? Que es aquella que es vulnerable porque fundamentalmente sus entornos cercanos como la familia o el barrio le hacen vulnerable y le hacen ponerse en riesgo, ¿no? Y ello pues tiene hoy en día una muy fuerte política pública que articula todo lo que se conoce como el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Es un sistema altamente eficaz que pone distintas instituciones desde el colegio, la escuela, los centros de salud, la vecindad de la familia, hasta la policía de infancia y adolescencia, toda la institucionalidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las secretarías sociales de distintos lugares del país articulados en este Sistema Nacional de Bienestar Familiar, ¿no? Dirigidas pues a poner a salvo la infancia vulnerable. Y pues ello ha provocado lo que yo llamo acá una hiperindependencias particularmente que se consideran riesgosas, ¿no? En parte por la precariedad económica que ha generado en estos últimos 30 años pues la aplicación del modelo neoliberal en Colombia, pero también porque hay esto que decíamos hace rato, una vivencia cotidiana para mí profundamente contradictoria entre vivir los derechos y al mismo tiempo hacer de los mundos privados entornos empresarios de los sujetos, ¿no? Que son capaces de garantizar
todas las condiciones de educación y de garantía de las dimensiones materiales del cuidado para que los niños y las niñas contribuyan al país siendo empresarios de sí mismos, ¿no? En una idea muy asociada a la idea que entre más nos esforcemos en el plano privado, mejor contribuiremos a un desarrollo y a un progreso del país, ¿no? Y eso pone una continua, genera una política pública en continua tensión entre poblaciones vulnerables y ausencia de garantía de derechos, ¿no? Entonces, buena parte de los informes que he encontrado que hablan de por qué se internan los niños hoy en día, da cuenta de cantidad de procedimientos y técnicas que usamos desde que formamos en las universidades y que generamos en las instituciones de infancia, chequeando qué tanto hay ausencia de garantía de derechos y por ello entonces qué tanto estas son poblaciones riesgosas para la garantía de los derechos de los niños y las niñas, ¿no? Y pues ello de paso, muy en línea con las miradas críticas al modelo neoliberal, pues oculta la obligación estatal de garantizar condiciones económicas y sociales dignas para que la población en general viva sus derechos, pero en particular los niños y las niñas a través de las personas que estén con ellos, que generalmente son sus familias, ¿no? Bueno, he terminado. ¿Cómo quedé de tiempo? Te fuiste 3 minutos más allá, pero está bien. Bueno, muchísimas gracias por la escucha. Y bueno, ahora entonces continuamos con Carmen Sánchez. Carmen, perdóname que esto acá se me acaba de bloquear. Carmen nos acompañará con la ponencia Las disposiciones sobre el cuidado de los niños indígenas pequeños, una cuestión institucional, pero ¿para quién? Adelante, Carmen María. Hola, Clara, gracias. Pues mira que iba a empezar de una manera, pero me acabaste de lanzar como en otra manera, ¿sabes? Como para hacer como la continuidad. Y para hacer esa continuidad, empecemos por presentar de dónde viene esta reflexión. Esta reflexión viene de mi trabajo de campo para mi tesis de doctorado, que es un trabajo de campo que se realizó en Bogotá en diferentes casas de pensamiento indígenas. ¿No? Son modalidades de atención a la primera infancia en Bogotá. Es un proyecto que existe en su nombre institucional hace un poquito más de 12 años, pero en su manera no institucional, o sea, comunitaria y local y eso que uno podría llamar como maneras de cuidar los niños en organizaciones comunitarias o entre familias, existe desde hace muchísimos años. Y esta tesis nació justamente de un interés por entender cómo justamente son los niños menores de 6 años educados o en todo caso atendidos en Bogotá. Les voy a contar una experiencia rápida. Yo llevaba ya años no viviendo en Bogotá cuando decidí hacer esta tesis, pero con una gran necesidad de entender cómo pasaban las cosas en Colombia. Y la llegada a Bogotá fue darme cuenta en una discusión con María Cristina Torrado que realmente no sabemos cómo atendemos o cómo educamos a los niños menores de 6 años porque las maneras de hacerlo son tan variadas como las familias o como las organizaciones internas que se pueden hacer entre dos familias o entre una familia y una institución. Dentro de todo ese como ese contexto en el que entré a mi terreno en Bogotá, encontré las casas de pensamiento indígena y una de las cosas que me interesó justamente de entrar en ese terreno es entender cómo ese vínculo entre las políticas que deciden llamar a estas maneras de cuidar a los niños de las familias indígenas, de las comunidades indígenas, una manera de cuidar a los niños se vuelve una forma institucional para dar cuenta de una acción política. Entonces eso fue lo que más me llamó la atención. A partir de una política pública creamos, entre comillas, como dice la política, creamos las casas de pensamiento indígena como si hubiera sido, sabes, uno tiene la impresión cuando le da de la política que las personas se sentaron a hablar entre ellas
con algunas, digamos, representantes gubernamentales de los cabildos indígenas en Bogotá, y entre todos discutieron y dijeron, ah, mira, qué idea tan chévere, ¿por qué no hacemos unas casas de pensamiento indígena para educar a los niños en vez de los jardines tradicionales? Uno tiene esa impresión, como que fue algo así que surgió de la nada, y entonces a mí toda esa lógica de leer y entender las políticas públicas, la primera pregunta que me hizo fue, bueno, pero ¿y esta política que parece haber creado una estructura, una institución de atención a la primera infancia en Bogotá, de dónde viene? O sea, ¿de dónde viene esa idea de haber creado innovar? Y entonces empecé a tener discusiones en la parte académica, con diferentes, digamos, personas de cabildos y de comunidades indígenas diferentes en Bogotá, para tratar de entender de dónde viene esa idea de esto tan novedoso que hicimos en el gobierno no vamos a decir nombres porque no quiero entrar en una discusión política tampoco, pero wow, ¿qué es esto tan novedoso que se creó? En ese mismo momento estaban en Bogotá, estaban en una cantidad de coloquios y de seminarios sobre la idea esta de ámbito familiar como también una modalidad de atención a la primera infancia novedosa y un proyecto político de la ciudad. Lo que fue más interesante fue darme cuenta que en esta presentación de este coloquio se llamaba Tejiendo Saberes, donde presentábamos esta modalidad propia y la modalidad de ámbito familiar como algo propio. Habíamos invitado a diferentes países de América Latina, y todos ellos llevaban años haciendo lo mismo de una modalidad de ámbito familiar donde uno permite a las familias cuidar a los niños en sus hogares, pero el Estado simplemente apoya a las familias en esta decisión. Lo que hoy llamamos en muchos otros países homeschooling y otras cosas, pero nosotros siempre pensamos que no, que yo tengo la impresión que a veces dudamos mucho de las cosas que somos capaces de hacer en Colombia, pero eso será otra discusión. Y todos ellos venían inspirados del proyecto FAMI, que es del bienestar familiar y que tiene más de 60 años y que es exactamente lo mismo. Entonces esto me inspiró justamente a concentrarme y tratar de pensar a partir de las políticas de la primera infancia en Colombia, cómo instituimos categorías que dan cuenta de una manera de trabajar y una manera de construir experiencias de infancia para los niños, digamos de una manera larga. Para no pasarme del tiempo y quedarme como en la propuesta que era mi ponencia, me concentré justamente en las casas de pensamiento indígena porque de un punto de vista político, en todo caso de estudios de políticas, hay algo que es muy interesante y es que unes dos palabras de igual manera discriminadas positiva como negativamente, que es el indígena y el niño, y tratas a partir de esas dos palabras construir alguna cosa a partir de una acción positiva, o lo que se llaman las políticas de discriminación positiva en Colombia. Tratas de crear unas instituciones con la idea, pues tratas de creas la palabra Casa de Pensamiento Indígena diciendo encontramos una solución para educar a estos que son niños, pero aparte de eso son indígenas. Entonces, para mí eso da una cantidad me da como una cantidad de terreno para entrar a investigar. Me di cuenta que había muchísimas tesis, muchísimos trabajos de maestría, digamos que muchísimas personas que han comenzado a pensar justamente en las casas de pensamiento indígena, pero la mayoría de las veces, excepto por Molina Díaz, la mayoría de las veces se parte del principio que esto es algo que es nuevo, que es innovador en Colombia. Cuando, por ejemplo, tenemos personas como Fonseca y Cardarello que nos dicen desde hace más de 30 años, nos dicen, los indígenas en Bogotá siempre han existido, estaban antes de nosotros bogotanos, nuevos rolos, si quieres. Y entonces es empezar a entender cómo esta categoría que en la política todavía no tiene nombre. Yo hace rato que no he vuelto a lanzar la discusión ni con María Cristina ni con las personas del ISBF a ver si le ha cambiado el nombre. La última vez la discusión estaba todavía ahí, porque justamente lo que a mí me parece interesante de esas políticas en Bogotá es que creamos una política de primera infancia que decidió que la manera de atender y educar a los niños de la primera infancia en Colombia se dividía en 3 modalidades. Esas 3 modalidades en los últimos, desde el 92, esas 3 modalidades en los últimos 40 años han cambiado de nombre, excepto por 2.
y de maneras de nombrarlas simplemente, pero eso no quiere decir que en la realidad, en las prácticas, las cosas hayan cambiado, que es lo que a mí me parece muy interesante justamente entre los discursos y las realidades. Entonces, digamos que no hacer una caricatura, pero para ir rápido, hay 3 modalidades en la política en Colombia: la institucional, la modalidad familiar, y luego tenemos una tercera modalidad que han sido 4 o 3, pero nunca se ha sabido, que ha sido no convencional, comunitaria, y al final estábamos en algo que se llamaba étnico plus. Y este étnico más era justamente permitir la entrada a otras maneras de educar, y vuelvo a la palabra que me gusta mucho que decía ahorita Alba Lucy sobre la idea del pluriverso, que es tan bonito como esa reflexión teórica de Escobar. Y es eso, es darse cuenta que queremos tratar de organizar toda la manera de atender y educar a la primera infancia en Colombia en 3 palabras. Entonces, 3 categorías. Vamos a instituir 3 categorías que nos van a permitir de entender, pero entonces cada vez que ponían las palabras, resulta que nos dábamos cuenta que hay muchas instituciones que no entran entre esas 2 palabras o que están entre las 2, entonces ¿cómo hacemos en el momento de presentarlas? Entonces es una política que a nivel lexical ha avanzado y ha cambiado mucho en los años, porque justamente no logra dar cuenta de una realidad existente. ¿A qué voy con eso? Las casas de pensamiento indígena, como les decía al principio, esto es un proyecto de ley que se llama el proyecto 375 en Bogotá, y es un proyecto que dio lugar a las casas de pensamiento indígena con esa etiqueta, con ese nombre dado por la alcaldía de Bogotá. Sin embargo, las casas de pensamiento indígena, en el funcionamiento que tienen hoy, hace más de 30 años que los cabildos indígenas ya habían empezado a funcionar en una atención y educación a la primera infancia de manera colectiva, donde los indígenas, los adultos, convivían en un mismo espacio con un colectivo de niños, donde había más niños que adultos, justamente para asegurar la educación, o en todo caso, una posibilidad de vivencia en colectividad para los niños, por lo menos hasta antes de entrar al colegio. Vamos a ser al principio. Que es interesante que cuando vas al terreno y hablas con las personas, tienes esa idea para muchas personas de novedad. Esto es nuevo, o sea, las casas de pensamiento indígena es algo nuevo, pero cuando hablas con los cabildos tienes la idea de que no es nuevo, es simplemente, ellos lo quieren llamar así, que lo llaman casas de pensamiento indígena, pero eso es simplemente una categoría que se constituye. Toda esta discusión a dónde me lleva a mí, me llevó justamente a cuestionar entonces cómo hacemos para pensar una educación de la primera infancia en una ciudad como Bogotá, cuando hablamos de niños e indígenas, cuando tenemos una idea, en todo caso en la política, del indígena como la que pudo haber tenido, no sé, los primeros antropólogos que vinieron a América Latina. Es una idea lejana de un indígena en taparrabos, ¿sabes? Una imagen como tan... como decía ahorita Luisa, una imagen como tan instituida de algo que de pronto ya no tiene nada que ver con una realidad de lo que es, por ejemplo, un indígena urbano, que es un poco la discusión que se tiene hoy en día sobre el indígena urbano. Porque los indígenas que viven en las ciudades, en la mayor parte de los países de la Amerindia, son indígenas que llevan viviendo en la ciudad hace mucho, y no por tanto, y no porque no tengan el taparrabo de las comunidades amerindias, que, bueno, varios libros que han sido publicados últimamente, donde justamente hay una parte en mi ponencia donde yo lo expongo, donde ellos exponen el hecho de que el sentimiento indígena o el ser indígena va más allá de un físico, de una manera de verse. Todo esto va a cuestionar justamente de qué sirve a partir de una política de educación de pensamiento que tienen como objetivo educar a los niños, porque a los niños indígenas a partir de su cultura y sus creencias, si al final la mayor parte de la política busca normalizar, busca justamente, como decían ahorita, que me parece muy interesante que las cosas no han cambiado, como decía ahorita Alba Lucy, buscan... ¿sabes? Alfabetizar, normalizar las prácticas, no es abrir un espacio para que ellos puedan tener una pedagogía propia, que es un poco el objetivo de mi tesis, es mostrar que tenemos algo que podríamos llamar una pedagogía propia indígena, que es muy valiosa y que parte justamente de nociones como el pluriverso, como el sentipensante, cosas que nos hablan a nosotros y que son bastante
a mi modo de ver, bastante importantes para tratar de entender otras maneras justamente de educar la infancia. Y entonces tienes todos estos discursos que son muy propios, pero entonces la política propone, vamos a tener todos estos discursos en cuenta, pero cuando vas a las prácticas te das cuenta que esos discursos globales, locales, donde el niño tiene que hacer la siesta después del almuerzo, el niño tiene que estar bonito cuando los papás lleguen a recogerse, el niño no se debe ensuciar, el niño no debe tocar, el niño no debe hacer, el niño. Entonces mi pregunta es, ¿cómo cómo podríamos nosotros como investigadores, que es un poco la invitación que hago al final de mi ponencia y que hago también con la tesis de grado, es cómo podríamos nosotros justamente tratar de politizar un poco esa realidad que es la primera infancia para los niños en las instituciones de atención colectivas, en el sentido de, en vez de estar todo el tiempo cuando uno ve, cuando uno observa, por ejemplo, cuando yo observé las CPIs o cuando uno observa las relaciones de las personas, o como yo lo oí ahorita decir, y analizamos la política y vimos esto, yo creo que a veces tenemos tendencia como a hablar mucho. Y ahorita cuando veía, por ejemplo, el libro de Regine Sirota, a hablar mucho y a quedarnos en la discusión de, wow, llevamos mucho tiempo diciendo que las imágenes de los niños son estas, y nos lo seguimos diciendo, y bueno, está bien, sigámonoslo diciendo, es importante saber y ser conscientes que las imágenes de los niños han cambiado durante mucho tiempo. Mi pregunta es, ¿y qué hacemos hoy en día? ¿Cómo nos metemos frente a eso? La imagen cambia, pero es que la imagen cambia no solo en los discursos, la imagen tiene también que, como diría Butler, tiene que también alimentarse de las prácticas. Entonces, cuando le decimos a una comunidad indígena, vamos a tener en cuenta la manera de educar a los niños indígenas aquí en Bogotá y les damos un espacio para que hagan una educación, una pedagogía propia, y al mismo tiempo les damos un programa de educación de la primera infancia donde los niños tienen que haber aprendido, tienen que haber dormido al mediodía, que es lo que estamos tratando de dar como experiencia al niño. Una manera de construirse a conciencia de que de pronto, como dicen los indígenas en Bogotá, él vive entre dos mundos y tiene que aprender a nadar entre dos mundos, con dos cosmovisiones de pronto diferentes o de pronto bastante entrelazadas. Y si ese es el objetivo de la experiencia, o en todo caso el objetivo de la política, es que los niños indígenas puedan educarse justamente y aprendan a convivir entre esos dos mundos. Y yo iría más lejos, yo no diría que solo los niños indígenas, yo creo que todos los seres humanos aprendemos y nuestra vida nos la pasamos tratando de navegar entre diferentes, como diría Rogoff, entre diferentes repertorios culturales que nos llegan. Entonces la pregunta es, ¿de qué sirve instituir categorías como casas de pensamiento indígena o educación indígena preescolar en las políticas en Bogotá, si no para crear experiencia a una infancia indígena urbana y darle la posibilidad de contrastarse, de ver cómo funciona y crear experiencias entre los propios indígenas que llevan ya muchos años viviendo en la ciudad y los niños pequeños, entre los dos tratar de entender qué es sobre mi cabeza? ¿Cómo poder pensar eso sin justamente entrar en caer en la trampa de las categorías? Es decir, eres indígena, entonces eres diferente, que es lo que pasa con muchos de los niños indígenas en Bogotá cuando son recibidos en modalidades convencionales, en CDI tradicionales, que de entrada desde que llegan, como tienen la etiqueta indígena, entonces el comportamiento tanto del adulto como de los otros niños tiene que ser diferente. Entonces estamos aprendiendo a los niños que el poner etiquetas tiene que cambiar nuestro comportamiento, pero al mismo tiempo le estamos enseñando a esos niños indígenas que nacieron con una etiqueta que ellos no escogieron, les estamos enseñando cómo performar, cómo actuar y volverse justamente esa etiqueta que se les puso. ¿Cuál es el sentido de una educación de la primera infancia o de una atención de la primera infancia en Bogotá cuando estamos creando categorías o experiencias cotidianas en niños, sea para anular o sea simplemente para afirmar imaginarios, como decía ahorita Luisa, cargados negativamente? Entonces, digamos que mi invitación con esta ponencia era sobre todo, en el texto es un poco más claro. Te cabe un Digamos, minutico.
Sí, ya voy a terminar, no te preocupes. La idea es reflexionar sobre el interés de ofrecer un servicio a los niños pertenecientes a una cultura indígena en una ciudad como Bogotá, en donde le podamos ofrecer la posibilidad de ser educados según sus costumbres, según ideologías que sean propias a su afiliación cultural, pero ponernos la pregunta, ¿por qué en la práctica vamos a exigirle a esos profesionales indígenas que vienen de sus comunidades de hacerlo de una manera occidental? ¿Por qué queremos todo el tiempo transformar e instituir cosas y por qué no simplemente permitir justamente, no sé, como decía yo en mi tesis en algún momento, por qué no mejor tratar de pensar y hablar de una pedagogía indígena que sea específica para las casas de pensamiento o para toda modalidad de atención a la primera infancia indígena, en donde pensemos más bien la educación como una poliética, si venimos a los términos de Ricoeur, donde es la manera de ser de cada persona, o el pluriverso de Escobar, que es inclusive más bonito, en donde diferentes maneras de ver el mundo pueden coexistir. ¿Por qué tenemos que separar los niños? ¿Por qué tenemos que crear categorías que separen? Entonces, mi invitación, digamos, al final de la ponencia es eso, es a la reflexividad, porque ya luego yo extiendo el tema de los indígenas, lo llevo mucho más allá, porque la reflexividad es la invitación en todo caso que me gustaría hacerles a todos, y es la invitación en la que trabajo desde hace unos varios años, es una invitación a la reflexividad en tanto que adultos, porque no es simplemente el hecho de decir niño indígena, es también cómo yo me comporto con un niño cuando lo tengo al frente. Es que de qué me vale como investigador o como teórico de la primera infancia tener unos discursos muy bonitos y cuando tengo un niño al frente mío no soy capaz justamente de reconocerle su experiencia y de reconocer su voz frente a mí, ¿sabes? Esa es como mi invitación, como a salirse un poquito del ponerse, como dicen los franceses, la gorra de soy investigador, entonces tengo unos discursos teóricos súper interesantes, pero llego a mi casa y me quito la gorra y mi hijo no tiene derecho a hacer nada, no le explico por qué no tiene derecho y seguimos andando, ¿sabes? Es un poco como esa lógica. Espero que haya sido un poco claro. Igual, muchas gracias. Carmen, no, pues creo que lo que has hecho es además profundizar buena parte de lo que ya empezó por Alba Lucy y que bueno, fuimos transcurriendo en las tres ponencias anteriores, así que muchísimas gracias. Es el momento entonces de abrir el espacio para comentarios, preguntas. Bueno, entonces, ¿quién quiere comentar? ¿Quién